buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes con Grupo Logan, nos da muchísimo gusto recibirlos. Y vamos a dedicar el mes de julio a la preparación del ciclo escolar, el mes de agosto, a la preparación del nuevo ciclo escolar. Un mes en el donde cada uno de los martes lo vamos a dedicar a pensar sobre diferentes instrumentos, sobre diferentes espacios, sobre diferentes actividades que realizamos en esta preparación de nuestro ciclo escolar. Y hoy queremos dedicar la charla, la plática al tema del consejo escolar, un espacio de reunión entre los maestros, el director, a veces tienen algún invitado, alguna persona destacada de la comunidad, a veces tienen al supervisor que durante todo ese día se rota en las diferentes escuelas, a veces tenemos reunión entre escuelas pares, a veces somos 2 o 3 preescolares o primarias o secundarias las que nos reunimos. Todas estas formas son válidas, maestros y maestras, en tanto cuanto cumplan un objetivo, cumplan una misión. Verdaderamente logremos que a partir del trabajo que se realiza en ese viernes podamos verdaderamente dedicarlo a profundizar sobre los temas, las situaciones que no suceden dentro de la escuela. Si bien maestros y maestras podemos utilizar algún momento del consejo técnico para trabajar fechas, alguna cuestión del calendario, algunos temas de la agenda, algunos preparativos que hay que hacer para eventos y actividades de nuestra institución, de nuestra escuela, no es el propósito del consejo escolar. Podemos destinar unos minutos, pero lo que realmente se debe de abordar en el consejo escolar son aquellas temáticas, problemáticas, situaciones, proyectos que de una u otra manera van a incidir en el propósito más importante de la escuela, que es justo generar los aprendizajes. Nuestra labor, nuestra tarea como institución educativa es que los alumnos aprendan a aprender, aprendan a conocer cómo aprenden. Es un espacio experimental, porque así lo es, donde los niños, conviviendo con pares, conviviendo con otros grados escolares, logran ir descubriendo su estilo de aprendizaje, su estilo de inteligencia, aquellos contenidos que les son mucho más sensibles, que les motivan más, pero sobre todo identificando en el propósito de acercarlo a diferentes actividades sobre su propio proceso de aprender. Y si bien maestras y maestros, los planes y programas de estudio han jugado un papel protagónico dentro de las escuelas, debemos quitarle protagonismo a los planes y programas, a los libros de texto, a concluir los cuadernos que se piden a los niños y utilizar el plan y programa, los libros de texto, los cuadernos como una herramienta que está al servicio de ciertas actividades que ponen al niño en una situación de conocer su propio proceso de aprendizaje. ¿Qué cosas le dan más dificultad? ¿Qué contenidos él tiene especial desmotivación o más motivación?
Y es justo algunos de estos temas, maestros y maestras, que deben de ser el objeto de discusión, de comentarios, de charla, de estudio, de profundización en los consejos escolares. Y es en ese espacio donde las maestras deciden temáticas, si bien la Secretaría de Educación Pública, las autoridades nos sugieren algunos temas, es importante que la autonomía profesional, que ya es una disposición, es una posibilidad en nuestras escuelas, ustedes vayan haciendo una propia agenda, porque lo que pasa en sus instituciones es particular, es propio, es de ustedes, obedece a la dinámica de sus niños, de sus familias y por supuesto el nivel profesionalizante que tengan esos maestros con su director. Entonces, en el momento que se analiza una teoría, una visión, un marco de referencia sobre cosas que están sucediendo dentro de las escuelas, es como los maestros, conjuntamente con el liderazgo de su director, deciden el largo de todo el ciclo escolar a través de un proyecto, de un programa que verdaderamente les permita, con base en un diagnóstico, identificar cómo se van a abordar esas problemáticas. Si nuestros chicos, a lo mejor tenemos muchos niños nuevos, hoy empezamos a recibir niños de familias que están en proceso migrante o que vemos chiquillos que traen dificultades con el proceso de comprensión lectora o de fluidez lectora. Vemos que el contexto de nuestra escuela está generando una movilidad diferente y que eso ha generado también violencia o tenemos algún problema de falta de agua o al contrario, nuestras escuelas están teniendo dificultades con su infraestructura y el clima de trabajo a lo mejor está deficiente o los vínculos están complicando, son estos temas los que deben de analizarse, estudiarse, profundizarse en los consejos técnicos escolares. En esa discusión y análisis que los maestros pueden enfrentar. Y hay muchas maneras de hacerlo, maestros. Podemos ir fijando 2 o 3 temas iniciales, estudiar previamente el tema. No se vale llegar a un consejo técnico a base de opiniones, de supuestos, de lo que nosotros creemos o pensamos, sino que se necesita ir verdaderamente argumentando con enfoques, con teóricos, con bases argumentativas, cómo tratar de enfrentar ese problema de lectura, de comprensión o de fluidez lectora, eso que tiene que ver con algunas dificultades que estamos teniendo en el clima de trabajo o algunas cuestiones que tienen que ver con los perfiles de nuestras familias. Bueno, pues la revisión de algunos documentos, algunos teóricos, algunas posturas nos van a permitir entablar un diálogo, analizar los casos y situaciones que tenemos, bajo ese marco ver estrategias que ya se hayan aplicado y que estén dando buenos resultados, revisar el marco teórico que nos habilita a utilizar, intervenir de tal o cual manera y en función de eso ir comentando al siguiente consejo técnico escolar cómo nos fue, qué vimos, qué avanzamos y a partir de ese diálogo ir tomando decisiones para nuestra escuela e ir dejando
ya o protocolos establecidos o estrategias o actividades que nos dan resultado. Por ejemplo, si estamos teniendo problemas con la comprensión lectora y la fluidez lectora, cómo usar la biblioteca, cómo usar los rincones de lectura, cómo emplear algunas estrategias que ya otros maestros hayan probado, incorporar 2 o 3 nuevas que los maestros del mismo consejo comenten que han estudiado o aprendido en otros espacios. Y es así como vamos, primero, identificando dificultades, llevándolas a un terreno del análisis colectivo, tomando decisiones sobre eso, pero sobre todo dejando en nuestra escuela instalada una forma de trabajo, ¿sí? En determinados campos formativos, en determinados ejes articuladores, en determinados espacios curriculares, en la relación con los chicos, con los papás, en los formatos que usamos, pero no porque ese formato, esa actividad, esa decisión me llegue en cascada, me llegue porque alguien lo diga, sino que es al revés, maestros. Los consejos técnicos los que hacen es entablar, abrir ese diálogo entre maestros para que la construcción de soluciones se instale primero como una forma de trabajo, pero luego como decisiones colectivas que nos hacen sentido a todos. Porque si no me hace sentido, lo que va a pasar es que esa actividad, esa estrategia, ese formato, ese protocolo, esa sugerencia quede en el olvido, porque no es parte mía, porque yo no participé. Y justo es eso lo que va logrando la profesionalización, el trabajo colaborativo y la instalación de una comunidad profesional de aprendizaje y la instalación de un colectivo, un equipo colaborativo de aprendizaje. ¿Sí? Nos profesionalizamos porque trabajamos en cooperación. Si no hacemos eso, maestros, pues los consejos técnicos se vuelven a veces estos espacios logísticos, administrativos, a veces aburridos, en donde hemos incluso hasta visto que los maestros, los directores, piden ya llenos los cuadernillos que nos mandan. Entonces no hubo una apropiación ni de la temática sugerida, pero ni siquiera de una temática que nuestro plan de trabajo, nuestro proyecto de mejora continua esté impulsando. Y no, maestro, se trata verdaderamente de aprovechar esas 4, esas 5 horas verdaderamente en un diálogo abierto. Y a veces podemos estar de acuerdo con algunas ideas que se sugieran como parte de la solución después de discutir esos marcos de referencia y podemos estar de acuerdo o no. Bueno, vamos a probarlo, vamos a ver esa estrategia, cómo funciona, qué verdaderamente nos ayuda o no. Entonces, déjenme presentarles, maestros y maestras, una serie de láminas que nos permita ir repasando el valor que tiene un consejo técnico escolar. Eso es muy, muy importante. Lo primero que tenemos que decir, ¿qué es el consejo técnico escolar? Con esta introducción que he realizado, creo que ustedes ya pueden ir identificando. Es un órgano colegiado, colectivo, estudiado, ¿no? Con lecturas previas, con fundamentos para tomar decisiones técnico-pedagógicas. Es decir, en función de lo que está pasando con el trabajo de las aulas relacionado
con los aprendizajes de los chicos y que tiene una relación muy fuerte con lo que metodológicamente pasa dentro de las aulas. Cómo estamos hablándole a los chicos, cómo comunicamos, cómo los hacemos participar, qué técnicas estamos usando, qué actividades estamos impulsando, cómo los chicos se motivan, qué pasa con la atención, la percepción, la organización de las ideas, qué técnicas de estudio estamos implementando, cómo estamos evaluando, cómo estamos usando los materiales. Todo eso es parte de las decisiones técnico-pedagógicas. Maestros, si seguimos esperando que con los cuadernillos nosotros resolvamos los problemas de aprendizaje, los problemas metodológicos, la atención de los chicos, no va a suceder. Y no va a suceder porque las temáticas, los materiales, los cuadernillos, las preguntas, los videos, son parte de un supuesto que consideran las autoridades educativas que puede ayudar a reflexionar sobre lo que puede ir pasando y nos sugieren a lo largo del ciclo escolar. Pero el verdadero consejo técnico es el que retoma de esos materiales lo que va coincidiendo con esas temáticas que nos tienen preocupados a las maestras, a los maestros y por consiguiente a nuestro director. El Consejo Técnico Escolar es un espacio colegiado donde participan los directores, los supervisores y los docentes. Y por supuesto, invitados que ustedes consideren puedan ir ayudando a profundizar sobre ciertas temáticas. Yo les sugiero, maestros y maestras, que todos los que hemos expuesto aquí en los martes con Grupo Loga, si ustedes nos buscan en LinkedIn, si ustedes nos buscan en Facebook, si ustedes nos buscan en X y nos invitan a darles una platiquita así a distancia, nos conectamos o usan algunos de estos videos que pueden estar reflexionando sobre alguna de las temáticas que a ustedes les interesa. Pero no solamente somos aquí en Grupo Loga, hay muchas organizaciones que están justo creando materiales, creando videos, tienen especialistas para que se unan a ese esfuerzo del Consejo Técnico y apoyarles en la reflexión de los temas que ustedes tienen identificados y que tiene como fin, y eso lo dije como idea inicial de este espacio, mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Si el pequeño espacio que dejamos a agenda, actividades con los padres, juntas, eventos, no tiene clara la intención educativa para relacionarse con el aprendizaje de los estudiantes, entonces esa agenda breve no sirve de nada. Así vamos a discutir sobre el valor educativo de las ceremonias cívicas, del abanderamiento, del concurso. Si vamos a discutir sobre el valor educativo que está teniendo en mis chicos, a quiénes motiva, cómo es la convocatoria, qué pasa con los chicos que no se motivan por ese concurso o esa actividad, si estamos teniendo problemas de indisciplina en nuestra ceremonia cívica. Y no es eso lo que estamos discutiendo, sino a qué grupo le toca y ahora qué temática vamos a tratar. Entonces, no tenemos claro que la intención de la entrada, la salida, los concursos, los bailables, los festivales, las actividades, todas las que realizamos deben estar vinculadas al aprendizaje del estudiante con una profunda intención educativa. No, lo mismo los periódicos murales,
el decorado de la escuela, el uso de el aula múltiple, los videos que vamos a adquirir. Eso debe de tener esa relación con el aprendizaje de nuestros chicos. Entonces, el Consejo Técnico Escolar, vuelvo a insistir, se debe de convertir en cuanto a la participación del supervisor con el director y los maestros, una comunidad que profesionaliza los problemas porque lo que busca son soluciones. Y justo en esa decisión técnico-pedagógica nos volvemos un profundo equipo colaborativo de aprendizaje. Colaboramos para aprender cómo enfrentar esos problemas. En ese sentido, déjenme pasarles a este youtuber educativo para que nos diga qué normatividad es la que nos faculta para tomar decisiones dentro de los consejos escolares. Escuchémoslo, por favor. Permítanme tantito. Déjenme compartir. A ver si lo logro porque luego no comparto el sonido. Déjenme regresar. A ver si se escucha. Número 1. Lo primero que debemos de conocer es el Acuerdo 1205-19. En este acuerdo vamos a encontrar todo lo referente al Consejo Técnico Escolar. En el capítulo 1, en las disposiciones generales, se establece primero que es de observancia obligatoria para las autoridades educativas federales, las autoridades educativas locales y las autoridades educativas de las escuelas públicas y particulares, es decir, los supervisores, los directores. Por lo tanto, el Consejo Técnico se define como el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica, encargado de tomar y ejecutar las decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de aprendizajes de los estudiantes de la escuela. Este está integrado por el director, por el docente frente a grupo, el docente de educación física, de educación especial, de inglés, los asesores técnico-pedagógicos y todo aquel que se encuentre relacionado con los procesos de educación y de aprendizaje. Por lo tanto, maestras y maestros, el Acuerdo 1205-19 nos da estas disposiciones generales para entender qué es el Consejo Técnico. La segunda cosa que debemos de conocer del Consejo Técnico Escolar es su organización. En el capítulo 2 se encuentra la organización del Consejo Técnico. Vamos a comenzar analizando que el Consejo Técnico en una escuela de organización completa estará integrado por la totalidad del colectivo docente. En el caso de escuelas de organización incompleta de una misma zona, donde el personal sea menor a 4 docentes en cada plantel, se hace un solo Consejo Técnico Escolar de acuerdo a las condiciones geográficas. Entonces, aquí se van a juntar los integrantes de diferentes escuelas y también van a participar los asesores técnico-pedagógicos en las escuelas que por sus bajos logros el supervisor les asigne siempre con el fin de apoyar, de orientar y de asesorar. Entonces, si tú trabajas en una escuela de organización incompleta, también déjame en los comentarios cómo están trabajando el Consejo Técnico. El tercer punto que debemos de conocer es quién preside el Consejo Técnico Escolar. ¿Quién preside el Consejo Técnico Escolar? En el caso del director, este lo preside en las escuelas de organización completa o quien desempeñe esta función en una escuela con 4 o más integrantes. Por su parte, el supervisor escolar preside el Consejo Técnico que está integrado por escuelas de organización incompleta de menos de 4 docentes. Entonces, maestra y maestro, si tú estás en una escuela de organización completa, al director le toca presidir el consejo técnico, y si estás en un consejo técnico de organización incompleta, el supervisor será el responsable de realizar esta actividad y se vincula con el punto número 2 que analizamos hace unos segundos. El punto número 4 son las funciones del presidente del Consejo Técnico Escolar. Hablemos de las funciones que tiene el presidente del Consejo Técnico. Lo primero que debe de realizar él es tener la claridad en los propósitos y temas que se van a desarrollar, reconocer competencias de sus maestros y motivar a aquellos que menos intervienen. También crear confianza y empatía para que los maestros se expresen de manera abierta y libre. También debe buscar la reflexión acerca de las problemáticas educativas a las que se enfrentan
Incidir para construir y consensuar prácticas, acuerdos y compromisos. Motivar y dinamizar las sesiones de consejo técnico escolar que no sean estáticas y aburridas. Informar a la autoridad superior cuando algún integrante o la totalidad de la escuela no sesione su consejo técnico escolar, además de desarrollar las actividades en función de las prioridades educativas, de los objetivos y de las metas del programa escolar de mejora continua. Así que si tú presides el consejo técnico en una escuela, checa estos aspectos que debes de tener en cuenta y si eres supervisor para que los lleves a cabo en tu consejo técnico de zona. El punto número 5 son las funciones de todos los que integran el consejo técnico escolar. Hablemos de las funciones y responsabilidades de los integrantes del consejo técnico escolar. El colectivo docente tiene la responsabilidad de asistir a todas las sesiones acorde al turno en que laboran. Es decir, si tú eres matutino, trabajarás el consejo técnico en la mañana, si eres vespertino en la tarde. Y si tienes doble plaza, tendrás que recurrir a cada uno de los consejos técnicos de cada turno que laboras. También deben de participar con los insumos, materiales y aquellos requerimientos que son necesarios para desarrollar el consejo técnico. Otro punto súper importante es que deben acordar con el presidente los compromisos para el uso eficiente y óptimo del tiempo. También cumplir con los acuerdos y compromisos que se deriven del consejo técnico escolar y tener una actitud autocrítica y reflexiva. Todo esto para cumplir con los propósitos y las metas. Así que si eres integrante de un consejo técnico, checa estos aspectos a considerar. El punto número 6 es la misión y los propósitos del consejo técnico escolar. Misión y propósitos del Consejo Técnico Escolar. La misión es mejorar el servicio educativo que presta la escuela, siempre enfocándonos en el máximo logro de los aprendizajes. Por su parte, los propósitos son los siguientes. Primero, revisar de manera permanente el logro de aprendizajes, identificar los retos. También, establecer acciones, compromisos y responsabilidades de manera colegiada. Todo esto para atender las prioridades educativas. Otro punto súper importante es tomar decisiones informadas, que sean pertinentes y oportunas para la mejora del aprendizaje. Y un punto súper importante y clave, fomentar el desarrollo profesional del personal docente y directivo. Así que reflexiona si estamos logrando la misión y los propósitos del Consejo Técnico Escolar. El punto número 7 son las atribuciones y las funciones del consejo técnico escolar. En pantalla observamos las atribuciones y funciones del Consejo Técnico Escolar. Las atribuciones son las siguientes. Primero, atender las prioridades educativas. Segundo, establecer objetivos, metas y acciones. Dar seguimiento a acuerdos y compromisos. Establecer relaciones de colaboración y corresponsabilidad con la comunidad educativa. Otro punto súper importante es definir apoyos técnico-pedagógicos para atender las necesidades. También usar la información de resultados para favorecer la planificación de la escuela y también difundir la normativa, la información o la documentación que señale la autoridad educativa. En el caso de las funciones, la primera es autoevaluar el servicio educativo. La segunda es realizar la planeación de la ruta de mejora escolar en la fase intensiva. Diseñar o utilizar instrumentos y mecanismos para el seguimiento y evaluación. Garantizar el cumplimiento de acuerdos y compromisos. Valorar la eficacia de acciones, tareas y responsabilidades de los acuerdos y compromisos. También este intercambio de conocimientos y prácticas a partir del trabajo entre pares y del aprendizaje entre escuelas, así como promover la participación de padres y madres de familia. El punto número 8 es ¿qué le toca al supervisor escolar? El supervisor escolar con el equipo de directores van a identificar aquellas escuelas que tengan problemáticas comunes. Por lo tanto, el supervisor debe de coordinar el aprendizaje entre escuelas. También contribuye al funcionamiento del Consejo Técnico Escolar promoviendo el liderazgo pedagógico, además de que brinda asesoría y acompañamiento. Ayuda en los aspectos de estudio, proporcionando lecturas, indagaciones, observaciones, revisión de datos, invitación de terceros a conversar y también la solicitud de asesoría que sobrepasan su intervención. También brinda un acompañamiento escolar al asegurar y vigilar el desarrollo de los procesos de la ruta de mejora escolar o del programa escolar de mejora continua, es decir, acompaña a las escuelas en el desarrollo de estas actividades, siempre buscando el máximo logro de aprendizajes. Aquí también te recomiendo el video de 10 cosas que debes de saber del SAE para que quede más claro este aspecto.
El punto número 9 es que le toca a los docentes. Los docentes tienen la responsabilidad de la formación integral de los estudiantes. Por lo tanto, deben de ponerse de acuerdo para unificar criterios sobre planificación, acciones a desarrollar, formas de evaluar, materiales diversificados, todo acorde a las estrategias que van a establecer. Entonces también una responsabilidad de los docentes es elegir estrategias comunes. Ejemplo, si vamos a abordar la lectura, una estrategia común podría ser el muestreo. La inferencia. Cada uno se va a poner de acuerdo en el colectivo para decidir entre todos cómo desarrollar estas estrategias. Y el gran reto es que estos acuerdos, que esas estrategias y criterios se deben de ver plasmados en la planeación didáctica y en los acuerdos y compromisos que establecen como colectivo. Y el punto número 10 son los procesos de la ruta de mejora escolar. En el caso del punto número 10 son los procesos de la ruta de mejora escolar. Esto es súper importante para los procesos de valoración porque en algunos exámenes utilizan el programa escolar de mejora continua y en otros los procesos de la ruta de mejora escolar. Sin embargo, podemos, maestras y maestros, hacer una comparación. Sabemos que en la fase intensiva de consejo técnico escolar hacemos este primer esbozo de planeación, donde encontramos las causas internas y externas de las problemáticas o de las situaciones a mejorar en nuestra escuela. Después realizamos una implementación, un seguimiento, una evaluación y un proceso de rendición de cuentas. También te recomiendo el video de 10 cosas que debes de saber del programa escolar de mejora continua. Número 1. Lo primero que debemos de conocer es el acuerdo 1205. Pues maestros, si ustedes se fijan, 2 recomendaciones, 2 comentarios. Primero, el maestro Edgar Valladares, que ustedes vieron su nombre en su presentación, hace muchos videos. Pues hay que buscar a las personas que están generando justo comentarios, análisis, y en función de eso, bueno, pues llevar estos pequeños videos que nos recuerdan a los maestros, a las maestras, al director, pues no solamente esta parte del consejo escolar, sino queremos profundizar sobre el tema a lo mejor relacionado con el aprendizaje de las matemáticas o de algún campo formativo, sobre algún proyecto específico que estemos tratando de desarrollar, pues es parte importante de lo que nosotros tenemos que implementar. Y lo otro, el maestro Valladares hablaba muy claramente de esta etapa intensiva del consejo escolar. Creo que llevar todos un listado de los problemas, las dificultades, las cosas en las que nos atoramos en el ciclo escolar, puede ser un buen insumo para empezar a discutir aquellas cosas que recurrentemente se presentan en nuestra escuela y hacer un diálogo abierto, un diálogo de decir, oigan, ¿cómo resolvemos esa falta de agua? ¿Cómo resolvemos ese tema de la biblioteca? ¿O cómo resolvemos ese asunto del uso de los espacios con el turno de la tarde o de la mañana? Son temas que para efecto del funcionamiento de nuestra escuela tenemos que ir abordando. Entonces, en ese sentido, maestros, pues vamos continuando con nuestro 19. presentación. Y motivar a aquellos que menos intervienen. También crear confianza y empatía para que los... Finalizar, a ver si puedo, porque no pude hace ratito, a ver si ya me permite, creo que ya lo tengo aquí. Entonces, el fundamento normativo, ya no lo explicaron, está establecido en la Ley General de Educación, en el respaldo con el calendario escolar y en todos los elementos que nos han citado de la autonomía de gestión escolar. Ustedes para que lo tomen en cuenta y con los aspectos que ya nos compartió el maestro Valladares, ustedes lo puedan ir utilizando.
por lo que los objetivos del Consejo Técnico Escolar es mejorar permanentemente los aprendizajes de todos nuestros estudiantes, analizar los avances y desafíos que vamos teniendo como escuela y como espacio donde los chicos, las chicas aprenden, y diseñar estrategias para atender esas necesidades educativas. Las funciones, principalmente, evaluar el logro educativo. Maestros y maestras, tenemos que tener varios referentes aquí. Primero, ¿cómo está la media nacional en esos logros educativos que estamos tratando de impulsar en nuestra escuela? Si estamos teniendo problemas de violencia o estamos teniendo problemas de responsabilidad en el cumplimiento de las tareas, o estamos teniendo algunas dificultades de la autonomía para el trabajo, tenemos que investigar primero cómo está la media nacional, cómo está el nivel de nuestro estado, y vamos a ver si hay algún dato de la región o del espacio que nuestra escuela ocupa, para ver si estamos por arriba, por abajo. ¿Qué más podemos hacer en este proceso de evaluar el logro educativo que van teniendo nuestros estudiantes? Identificar buenas prácticas de cómo le están haciendo otros países, cómo le están haciendo otras entidades, cómo le están haciendo otras escuelas, cómo le están haciendo otras modalidades educativas de nuestro país, con el objeto de poder identificar que hay otros que han tenido el problema, pero lo han superado. Y luego tenemos que, maestros y maestras, tener herramientas, instrumentos para evaluar y dar seguimiento. Eso es muy importante. Otra función indispensabilísima dentro del consejo es diseñar, pero también ajustar el programa de mejora continua. Ese programa que va siendo una ruta, pero a veces lo tenemos que ajustar, y a veces en las juntas de consejo escolar, con esta profesionalización de cada uno de nosotros, vamos haciendo cambios, modificaciones, es decir, ajustes a lo que pensamos en un principio que íbamos a realizar y que a lo mejor no se realizó. Es importante también que el supervisor, el director y a lo mejor una comisión dentro del Consejo Técnico Escolar que se encarga de que todos participemos, todos estemos involucrados, vayamos logrando esa formación docente continua. Eso es importantísimo. Y por supuesto, favorecer el trabajo colaborativo. He visto escuelas que se organizan por comisiones, después de ver las tareas que dentro de toda una jornada de consejo técnico se van realizando, pues aquellos que traen al invitado, aquellos que leen la minuta anterior, aquellos que preguntan sobre los avances, aquellos que se dedican un poco a comentar una evaluación que se realizó. Es decir, eso también puede favorecer el trabajo colaborativo dentro de la propia escuela. Por lo que el valor de un consejo técnico escolar, pues permite ajustar las prácticas educativas según los resultados que vamos viendo, promover la participación, involucramiento, corresponsabilidad, reparto de funciones y de tareas entre todos los que estamos participando, un espacio de construcción colectiva, y por supuesto también revaloriza la voz del docente. Es decir, esto no es un trabajo de vamos a hacer y alguien dice cuál es la agenda, pues si no, ahí ya cortamos este valor tan importante de la discusión colectiva, de las aportaciones
argumentadas, de la discusión de una temática, del intercambio de experiencias, que eso es lo más valioso e importante del consejo escolar. Entonces, en relación a estas cuatro valores del consejo, en relación a esta posibilidad de ir ajustando las prácticas educativas según los resultados, ya llevamos 2 meses aplicando una técnica, una estrategia, unos videos, algún horario, alguna actividad, algún cambio de los espacios y no da resultado. Entonces, el Consejo Técnico ofrece ese espacio sistemático, ordenado para el análisis, el comentario de los avances y dificultades en relación a ese aprendizaje que queremos mejorar. Entonces, es un espacio de reflexión que nos permite ir diciendo, esto sí va dando resultado, los niños están respondiendo así, los chicos están involucrándose más, ese material sí sirvió, oigan, no sirvió en este perfil de alumnos, vamos a diversificar el material o los tipos de libro o los materiales o los espacios o la organización del tiempo. Ahí es donde se permite este ajuste, pero también es un espacio de construcción colectiva, donde las actividades más importantes son el diálogo profesional, no un diálogo de opiniones, de supuestos, de lo que yo creo, no, es un diálogo profesional donde sustentamos en experiencias previas, en experiencias de otros, en documentos, en teorías, en enfoques, lo que estamos diciendo. Es un espacio de construcción colectiva porque se intercambian experiencias, ¿no? Incluso maestros, yo sugiero, es muy interesante que los maestros grabemos parte de nuestras clases y las compartamos en el consejo técnico. Miren, así pregunto, así conduzco, así los niños responden, esta es la secuencia que uso y es de esa manera una forma muy didáctica y práctica de poder hacer ese intercambio de experiencias. Y por supuesto, la generación de propuestas que enriquecen la práctica docente y nos van generando ese diálogo, ese intercambio de experiencias y esa generación de propuestas colaborativas, un sentido de comunidad, donde aprendo del otro, donde los otros aprenden de mí, donde aprendemos juntos, donde aprendemos de otras experiencias de otros de fuera. Ese es el verdadero propósito profesionalizante. Y las otras dos grandes alcances de un consejo escolar promueven la corresponsabilidad de la mejora educativa. No, no es lo que dice el director, no es lo que dicen las autoridades educativas, no es lo que dice el supervisor, no es lo que vienen en los cuadernillos, sino con el involucramiento de todos los que pertenecemos a ese consejo escolar y nos hemos involucrado en la construcción del proceso de mejora de la escuela, entonces tengo un sentido muy claro de dónde vamos a ir trabajando. Entonces, lo que yo hago en mi grupo, pues va teniendo sentido con ese plan de mejora compartida y con el alcance, con las actividades que hago para ir mejorando esos aprendizajes. Y por supuesto, revaloriza y la voz del maestro va alcanzando un nivel de toma de decisiones. Maestros, si no logramos que nuestros consejos técnicos funcionen, entonces verdaderamente va a ser complicado que podamos hacer que la voz del docente profesional, experto en los determinados temas, pueda decir, no, lo que da resultado es esto.
a mí me ha ayudado a motivar más a los chicos, a tenerlos más interesados, a que los padres de familia intervengan más en el modelo pedagógico, que estén mucho más atentos de lo que pasa con los chicos, porque justo ese saber pedagógico de los docentes va teniendo un espacio donde se legitima para la toma de decisiones. Y la importancia que un consejo tiene a lo largo del ciclo escolar, pues nos permite ajustar las prácticas, porque son muchos consejos a lo largo del año, vincula la planeación con necesidades muy concretas y establece metas alcanzables, medibles, y fortalece el liderazgo del director, porque tiene a todo su equipo de maestros con esa voz profesional y de la colectividad. Y maestros, ustedes lo saben, aquí les he encerrado, sí, en agosto es el espacio del consejo inicial, y luego en septiembre, el 26, tendremos el primer consejo técnico de mes, el 31 de octubre, el 28 de noviembre, por la dificultad que tiene diciembre. Normalmente no se tiene consejo técnico. El último día hábil de enero es el 30, en febrero es el 27, en marzo tenemos 27, luego en abril no lo tenemos normalmente porque se atraviesa el periodo vacacional, que aquí lo tienen ustedes muy bien identificado, en mayo el 29 y terminamos en junio con el 26. Y seguramente a final de ciclo escolar tendremos una reunión donde a lo mejor hacemos esa valoración de los protocolos, las estrategias, lo que sí sirvió, cómo avanzamos para el tema de rendición de cuentas, donde el director reporta a través de las encuestas del formato 911 y donde tengamos que reportar pues los avances de nuestra escuela. Y esos ejes de trabajo recurrente y que han estado presentes son inclusión y equidad educativa, en el sentido de establecer el derecho del niño a aprender, a permanecer en la escuela, a asistir regularmente y a verdaderamente ir logrando su avance. La mejora de la enseñanza para impactar favorablemente el aprendizaje, el fortalecimiento socioemocional, que no solo es hacer dinámicas, maestros, sino es cuidar el clima de trabajo, la capacidad de motivación de todos nuestros espacios, la intención educativa que tiene cada cosa que hacemos y, por supuesto, los vínculos asociativos entre los chicos de diferentes grados, en su propio grado, con los maestros entre sí, los padres de familia con los maestros, y esa comunidad que se organiza con la intención de mejorar el aprendizaje de los chicos. Y por supuesto, las estrategias para la recuperación de aprendizajes, sobre todo cuando hemos pasado un temblor o una inundación o esas suspensiones que a veces tenemos por cuestiones que no son atribuibles a la escuela en sí, sino de situaciones que a veces nos han hecho cerrar la escuela. Ejemplo muy palpable, pues la pandemia. Entonces, ¿cómo hemos logrado esa recuperación de los aprendizajes? Y las estrategias colaborativas para mejorar o establecer esa mejora educativa. Hay un documento, incluso es viejito, pero a mí me gusta recomendarlo mucho, se puede conseguir en internet, sobre las consideraciones conceptuales y metodológicas para la elaboración de indicadores de proceso y resultado de nuestras escuelas.
Creo que eso les puede ayudar mucho para ir advirtiendo qué nos puede indicar cómo vamos en nuestros procesos de mejora dentro de nuestras escuelas. Y por supuesto, las claves que podemos identificar son tener una visión compartida, compromisos con el aprendizaje de todos nuestros chicos, una colaboración continua centrada en lo que va pasando en nuestra práctica, el uso de datos y evidencias de que se está mejorando la enseñanza y, por supuesto, el aprendizaje y ese liderazgo distribuido que se llama corresponsabilidad. Y tenemos, ¿no?, otro documento que me gusta recomendar, que es el Consejo Técnico Escolar, dinámicas de participación y posibilidades de desarrollo, donde nos van a dar algunas recomendaciones para mejorar el trabajo cooperativo, colaborativo de nuestro consejo técnico. Otro documento muy, muy importante y que todos estos que les estoy recomendando están en la red son las comunidades de aprendizaje. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se maneja? Y lo que nos va a decir este documento es un diálogo igualitario. No se vale descalificar ninguna aportación. Qué difícil es a veces dialogar y que las recomendaciones se escuchen. Una habilidad importantísima que tenemos que desarrollar es esa capacidad de escucha, la construcción de expectativas en los estudiantes, toma de decisiones y, por supuesto, ir encaminando a que cada decisión que tomemos siempre lleve a los mayores éxitos y a experimentar esa sensación de éxito por parte de nuestros estudiantes. Finalmente, maestros, los grandes retos del Consejo Técnico Escolar es asegurar la participación activa de todos los docentes, evitar reuniones burocráticas o solo informativas o de calendario o de agenda y enfocar el trabajo en acciones concretas que puedan permitirse darle seguimiento y que sean evaluables. ¿Y qué debemos evitar hacer? Repartir los temas sugeridos por las autoridades, rellenar los cuadernitos y exponerlo. Eso resulta muy aburrido y no nos va a permitir verdaderamente generar un consejo técnico que migre a una comunidad profesional de aprendizaje. Escuchar exposiciones de los compañeros o que fueron asignados a los temas, seguir y rellenar los cuadernillos propuestos para cada consejo y terminar de forma rápida los temas propuestos. Creo que eso, lejos de ayudar, pues perjudica la percepción de ese espacio de 4 horas y media, 5 horas, que podemos verdaderamente aprovechar para hacer un análisis de problemáticas, conocer nuevas estrategias, ensayarlas, ver videos con maestros que las están aplicando. Y las claves para su éxito: organizar eficientemente el tiempo y que el liderazgo de las personas que vayan a estar encargadas de ese consejo a través de comités o del propio director sea efectivo. Análisis de datos educativos, producto de evaluaciones, de registros, de datos que dé el INEGI, que dé el Centro Espinosa Iglesias, que dé a lo mejor otros centros. Tenemos nosotros un observatorio, el Observatorio de la Educación. Consúltenlo, maestros. Ahorita les vamos a poner por ahí la liga. Y que sea verdaderamente un trabajo colaborativo y comprometido y seguimiento a los acuerdos. Creo que eso genera una muy buena manera de ir participando. Y una reflexión final que quiero compartir con ustedes es: una escuela que reflexiona unida transforma su realidad.
una escuela que solo escucha instrucciones o que obedece una asignación de tareas, pues difícilmente vamos a poder entre todos juntos identificar cómo ir empujando en la misma dirección con fuerzas unidas hacia una misma dirección, ¿no? Entonces dejo de compartir, maestros, y déjenme decirles que les vamos a compartir también aquí en el chat, además de este observatorio, vean su estado, los temas de cómo están en abandono escolar, en cobertura, en aprendizajes. Ahí pueden encontrar muchísima información, se las estamos compartiendo en el chat. También déjenme compartirles el QR donde pueden ustedes inscribirse en nuestro próximo foro de buenas prácticas. Maestros, hemos sistematizado casi 500 buenas prácticas de todo tipo. Llévenselas sus consejos técnicos, inviten a los maestros que ya probaron o esa manera de mejorar el clima de trabajo o esa relación con los papás o cuestiones de análisis aritmético. Hay muchas buenas prácticas, todas son de maestros mexicanos y todas son hechas en contextos difíciles. Entonces les estamos compartiendo por ahí ya el Observatorio de la Educación y les estamos compartiendo también el QR para que se inscriban. Va a ser 21 y 22 de octubre para que puedan ustedes o sistematizar una buena práctica o conocer algunas buenas prácticas. Me dicen aquí que cómo podemos tener las diapositivas. El día de mañana les llega este video y les llega la presentación. A los maestros que asisten siempre les compartimos el video de esta sesión y la presentación. Así es que con muchísimo gusto es material para ustedes, es material que pueden utilizar sin mayor problema. Luego por aquí nos dicen que nos acompañan del estado de Puebla, de Hidalgo. Bienvenidos maestras y maestros de las diferentes entidades que hoy se unen. Nada que agradecer, al contrario, maestros y maestras, verdaderamente el verdadero logro siempre se da dentro de las escuelas y es con ustedes, es con lo que cada uno de ustedes hace. También nos dicen que nos acompañan de Michoacán, de Morelia. Bienvenidos a todos y a todas. Y les compartimos aquí el QR del logo de las buenas prácticas y el link donde pueden encontrar buenas prácticas. Aquí les estamos compartiendo el registro para la sistematización de buenas prácticas. Acuérdense, 21 y 22 de octubre. Nos dicen de aquí que también nos acompañan del estado de Oaxaca. Qué gusto que nos acompañen. Y por aquí el link también de donde están los 5 libros que hemos logrado reunir con buenas prácticas de maestros de todo el país. Así es que si ustedes en un consejo técnico lo que encuentran es resistencia de los maestros de tal o cual tema, busquen en los libritos de buenas prácticas y digan, a ver, miren cómo lo logró un maestro de una escuela comunitaria o de una escuela indígena o de una escuela rural, de una organización incompleta. Miren cómo le hizo. Y leer son 2 hojitas y normalmente vienen con evidencias de cómo pudieron lograr. Ahí les estamos compartiendo el link tanto de el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto foro de buenas prácticas, el registro a la sistematización de buenas prácticas y la página, la liga, donde van a encontrar ustedes un observatorio de la educación.
maestros y maestras, nos vamos a un formato que a mí me encanta, que es el formato de galería, donde nos logramos ver, donde nos logramos identificar, donde nos vemos a todos y así nos despedimos. Acuérdense, estamos destinando el mes de agosto a la preparación del ciclo escolar 25-26, a este nuevo ciclo escolar, con algunas ideas que les puedan ayudar a ir iniciando de una manera más ágil, más fácil, su nuevo ciclo escolar. Mes de agosto, inicio de ciclo escolar y su preparación, y hoy hemos destinado un tiempo a pensar y reflexionar sobre el papel que tiene un espacio tan importante como es el Consejo Técnico Escolar. Gracias por su asistencia y mañana a los correos que ustedes nos dejaron les llega la presentación y les llega el video. Un fuerte abrazo a todos, maestros y maestros. Sigan disfrutando de sus vacaciones, descansando, por supuesto, pero por ahí haciendo ya algunos preparativos. Un abrazo fuerte a todas y todos. Gracias por estar hoy aquí. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.